Infocorrosión.com presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Infocorrosión, al Centro de Capacitación de Infocorrosión, a esta charla exclusiva previa al programa de especialización internacional en peritaje de fallas. Mi nombre es Nelson de la Cruz. Para los que recién conocen Infocorrosión y se han unido y han llegado por toda la difusión que hemos hecho. Soy el director de Infocorrosión y me acompaña también Vanessa Corona, que es la coordinadora de capacitaciones del Centro de Capacitación de Infocorrosión. Como saben, pues Infocorrosión tiene el centro de capacitación y además también cuenta con la multiplataforma, que es el medio de comunicación digital que brinda contenido técnico de calidad sobre gestión de integridad de activos y control de corrosión, pues para toda la región de habla hispana. Quiero presentar en esta oportunidad, en esta charla, que es mecanismo y causa raíz de las fallas en la gestión de corrosión con recubrimientos, al ingeniero Abel de la Cruz. Él es ingeniero químico, magíster y especialista en materiales de ingeniería, gestión en corrosión y tecnología de recubrimientos, y además también tiene una maestría en administración de negocios. Él cuenta con una especialización de posgrado en corrosión de protección de materiales metálicos por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, España. Él cuenta con más de 39 años en ejercicio de la ingeniería de corrosión y tecnología de recubrimientos. Es exgerente general de Sherwin-Williams, Perú, licenciatario de Sherwin-Williams de Cleveland, Ohio. Actualmente se desempeña como gerente general, propietario de la empresa American Consult. Él es consultor en gestión de corrosión, selección y especificación de recubrimientos, sistemas de gestión de calidad, investigación, análisis y peritaje de fallas. Es auditor de calidad de tercera parte en proyectos de recubrimiento. También es autor e instructor internacional de cursos de especialización en gestión de control de corrosión y tecnología de recubrimientos de protección en España, Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, prácticamente todo habla hispana. Bueno, desde antes de la pandemia, pues ha podido visitar todos esos países. Ahora lo hacemos a través de nuestras plataformas digitales y es autor de artículos técnicos y científicos en gestión de corrosión para Infocorrosión. No me quiero extender más, quiero darle el pase al ingeniero Abel de la Cruz y esta charla técnica, mecanismos y causa raíz de las fallas en la gestión de corrosión con recubrimientos. Ingeniero de la Cruz, adelante, por favor. Muchas gracias, Nelson, muy amable. Gracias a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a tocar este tema de mecanismos y causa raíz de fallas de gestión de control de corrosión con recubrimientos específicamente. Y vamos a hacer un viaje de análisis, un viaje de introspección hacia la cultura de la corrosión. No solamente se trata de hablar de la ingeniería de la corrosión. La ingeniería de corrosión está relacionada básicamente a los métodos de control de corrosión, al diseño, a la implementación y al tratamiento de superficies mediante los diferentes métodos que ustedes conocen, selección de materiales, inhibidores, protección catódica y bueno, los recubrimientos de protección pueden ser metálicos o recubrimientos orgánicos. La ingeniería de corrosión muchas veces se confunde con el tema de la gestión de corrosión. Gestión de corrosión va más allá, es un paso más allá. Y esto es producto de una falta de atención que se tiene en el mundo con respecto a la problemática de la corrosión. Si queremos ser eficientes en esta gestión de combatir contra la corrosión, tenemos que navegar por diferentes caminos de una manera tal que podamos lograr el gran objetivo de lo que tiene esta gestión, este manejo de activos desde el punto de vista del control de corrosión. Tenemos que navegar y tenemos que ir encontrando básicamente todos los elementos y herramientas que necesitamos para ser eficientes, rentables en el control de corrosión, seguros en el control de corrosión, protectores del medio ambiente y sobre todo proteger las economías de las empresas
puesto que en sus manos está el manejo de los activos. Entonces, tenemos que hacer esta introducción porque los voy a llevar a ustedes a través de la problemática de la corrosión y nos vamos a desembocar en lo importante que significa, que muchas veces no nos hemos dado cuenta, el concepto del análisis de las fallas mismas, de las causas, de los mecanismos mediante el cual ocurren estas, y hemos confundido. Si queremos ser eficientes, tenemos que hacer una especialización en cada uno de estos temas, sobre todo, básicamente, los más preponderantes dentro del tema de gestión de corrosión. Y estoy hablando no solamente de los temas técnicos de ingeniería, estamos hablando también de temas financieros, costo de ciclo de vida, rendimiento sobre la inversión, y todo esto que forma parte de una gran problemática que es la destrucción de nuestros materiales, no solamente en la construcción, en la industria de la construcción, también en la industria, en la sociedad misma, todos los materiales que se utilizan a nivel en el ámbito militar, en el ámbito comercial y en el ámbito de servicios. Vayamos. Cuando ustedes ven esta imagen, evidentemente es muy diferente a las imágenes de hace muchos años atrás, donde el número de activos y la cantidad de activos era mucho menor. Hoy ya no se trata solamente de poder llevar a cabo el trabajo de mantenimiento, de protección de un activo u otro, sino se trata de administrar la cantidad de activos. Y esto ha sido el inicio de lo que se le ha llamado la gestión de la corrosión. La dificultad en administrar no uno, sino cientos de activos en muchas industrias complejas. Vamos a tratar en esta oportunidad y espero alcanzar los objetivos que me he propuesto. Uno, definir expectativas de calidad en la gestión de control de corrosión, conocer la relación íntima que hay de durabilidad y fallas de recubrimiento, la dependencia que hay en estos dos temas, el análisis de fallas y las causas raíz y el mecanismo que muchas veces se confunde o se olvida. Y por último, hacer un balance de la generación de valor del conocimiento y la práctica de la tecnología, del análisis y el peritaje de fallas para un especialista en gestión de integridad y control de corrosión. Cuando ustedes ven esta imagen, que les estoy, que está compuesta de 3 fotografías, ustedes, ¿qué cosa pueden imaginarse? Veamos, ensayamos cuando tengamos una imagen de esto, ¿a qué le podrían atribuir ustedes la causa de la falla que ustedes están viendo? Tómense 5 segundos y piensen a lo que le podrían atribuir, ¿no? Las causas de las fallas a esto, ¿no? El 80% de las personas que hace una evaluación y se hace una percepción de lo que acabo de mencionar sobre estas fotografías, inmediatamente tiene en mente algunas razones por las cuales falla el recubrimiento. Y estas razones, en un 80%, son aplicación de recubrimientos y preparación de superficie. ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos viene a la mente cuando tenemos imágenes de este tipo y cuando llegan a nosotros alguna consulta de un problema de corrosión o un problema de una falla sin que exista la corrosión? Cuando existe un problema de una falla, ¿por qué nos llega siempre la percepción adelantada de que el problema es un problema de falla o de preparación de superficies? Las razones. O el problema es la aplicación de la pintura. ¿Saben por qué? Y ustedes seguro que lo han tenido en la cabeza de eso pensando. Porque desde hace muchos años, por lo menos, yo le puedo hacer el dato desde que ingresé a esta industria, en los años 1980, ¿no? Desde ese tiempo, hace 41 años, ¿no es cierto? Se difundía a nivel, y se sigue difundiendo hasta ahora, y siguen apareciendo hasta ahora en muchos medios, a través de revistas, a través de eventos comerciales, a través de seminarios, sigue existiendo esta estadística, que el 70% de las fallas que ocurren en la aplicación de recubrimientos, el 70% es debido
a la preparación de superficie y un 12% a la aplicación. Es decir, el 82% está debido a la preparación y aplicación. Hace 40 años, si hoy en día ustedes ingresan a la internet y buscan algo sobre fallas de recubrimientos, van a encontrar ustedes estas respuestas. Solamente el 3% es por un tema de pinturas, el 9% por selección y especificación de materiales como fuente de falla y el 6% porque han cambiado las condiciones de servicio y por eso falló el recubrimiento, ¿no? Estamos hablando de 41 años. ¿Es posible que en 41 años sigamos con este tema y siempre evaluando perceptivamente como lo acabamos de hacer? Y vamos muchas veces convencidos hasta hoy en día, muchos yo veo que salen convencidos de que reciben la información de que ha fallado una pintura, convencidos desde que salen hasta que llegan al lugar de donde están los hechos, de que el problema ha sido por preparación o aplicación de la pintura. Y comenzamos a buscar inmediatamente sobre eso. Error tremendo que ha distorsionado la forma de hablar, de analizar las fallas o buscar las causas. Error tremendo. Esto, señores, ya no es una realidad. Y si lo es, será para algunos lugares, algunos países, algunas ciudades, algunos talleres y en algunas empresas en particular. Pero esto no es realidad. Esto no es realidad. Ya en el año 2000, Lou Vincent, que es un famosísimo doctor en ingeniería, y especialista en recubrimientos, tiene muchos libros de él, yo tengo varios libros de él, y uno de sus mejores libros es el libro de fallas de recubrimientos, tipos de fallas de recubrimientos y los efectos en la gestión de activos. Entonces, este señor ya en los años 2000 lanzó una estadística que había realizado, una estadística donde haciéndose la pregunta de dónde es la responsabilidad de las fallas, y las respuestas eran 24% por el problema por decisión de los dueños. O sea, ahí estaban las causas, no las causas raíces, no confundamos, sino ahí estaban las razones por las cuales había ocurrido el hecho. Las causas raíces es mucho más profundo. Segundo, 27%, porque los ingenieros especificadores habían errado, ahí había habido un error. ¿Específicamente en qué? No, pero ahí ocurrió el error, en la especificación. El 16% era un problema de pinturas. El 27% solamente un problema de preparación, aplicación de los contratistas de aplicación. Y el 5.5% era un problema de los inspectores, de una mala praxis. Interesante. Sin embargo, hemos estado repitiendo algo que nos han convencido y de tal manera que muchos técnicos a nivel mundial salen siempre con eso preconcebido mentalmente. Yo he visto muchos casos de esto en la práctica, en la realidad. Fabricantes de pinturas, cuando van a ver, en algunos casos, fabricantes de pinturas que van a ver una falla, un reclamo, inmediatamente salen pensando que el problema está por ahí. Y esto es un error de inicio para plantear un verdadero análisis de fallas. En los años 2000, 2003, se presentó en una conferencia de la SSPC en Singapur, se presentó un estudio de análisis de falla de 2 periodos de tiempo, del 81 al 93 y del 93 al 2001, con estos resultados. Del 81 al 93, ¿no?, se hizo la estadística y se encontró que el 2% era por pintura defectuosa, o sea, fabricante. El 19% era por una incorrecta especificación. Un 11% era por cambios en el entorno, desde los criterios del diseño, del diseño estructural. Y el 68% por un problema de ejecución, preparación y aplicación. Sin embargo, en el siguiente periodo, del 93 al 2001, los resultados cambiaron. En ese mismo grupo, los resultados fueron 2% de la pintura, 41% problemas de especificación, 11% cambio de retorno y error en la ejecución, 46%. Señores, que esto no nos lleve, que estas estadísticas no nos lleve a asumir, porque partimos mal para una evaluación de fallas. Ahora permítanme llevarlos a recorrer este tema para
alcanzar el tema del análisis de falla y la incidencia del análisis de falla en la gestión de control de corrosión. La corrupción sigue siendo un problema de carga financiera muy grande, un tema de que no se ha visto reflejado porque no se ha implementado en muchos países el control de los gastos y no se ha llevado a cabo una vigilancia, un monitoreo del rendimiento que tienen los métodos de control de corrosión, cosa que ya se hace desde el punto de vista de gestión. Tampoco se evalúa el rendimiento sobre la inversión, ni los cálculos para poder escoger alternativas de mejor método para el control de corrosión, métodos más rentables, se haga en base al costo del ciclo de vida de un activo. No se aplican estas herramientas de gestión financiera para poder tomar decisiones. Y esto nos ha llevado a que no tengamos sopesado bien claro el problema de cuánto cuesta para la industria, cuánto cuesta para las empresas en términos de rendimiento de la inversión. Es así que nos seguimos preguntando por qué siguen ocurriendo fallas catastróficas, fugas, y que pueden iniciarse con una pequeña falla de un recubrimiento sobre un sustrato que puede contener productos inflamables o productos de alto nivel de toxicidad, etc. ¿Por qué sigue ocurriendo esto a nivel mundial? Nada más, hace un año y unos meses, se hizo una publicación de los investigadores de la Junta de Seguridad Química en los Estados Unidos. Se llevó a cabo una evaluación de lo que había ocurrido con respecto a un incendio de una refinería en Filadelfia en el año 2019, en junio. Y los investigadores llegaron a la conclusión de que esto se había producido por la corrosión en unas tuberías en la unidad de alquilación, que es la unidad donde se producen componentes alquílicos que mejoran el autonaje en las pinturas. Esto se encontró como resultado de la investigación. Lamentablemente, las investigaciones se hacen después de y no antes de. Luego, lo más cerca que tenemos, y que ustedes han sido testigos por las noticias, es que en junio de este año se desplomó unas torres de un edificio en los Estados Unidos. Este edificio fueron las torres de Champlain en Miami Beach. Material Performance, en un post que hizo, podcast que hizo en este mes de agosto, hicieron declaraciones la directora de operaciones de la Asociación para la Protección del Desempeño en Materiales, donde se discutieron los problemas de corrosión y las posibles implicaciones de la corrosión en el colapso de estas torres en Florida, ¿no? Ahí se dejó a conocimiento de los oyentes las recomendaciones sobre las inspecciones que deberían llevarse a cabo en las edificaciones en estas zonas altamente corrosivas por las zonas marinas o los suelos. Y esto dejó ver que pudo haber ocurrido un problema de corrosión en las armaduras de concreto al interior de las armaduras de concreto, es decir, en las barras de acero, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Y sigue ocurriendo que los problemas de corrosión y las fallas que ocurren siempre son después de y no antes de en el proceso. Para esto, NEIS en el año 2014 llevó a cabo unos estudios de medidas para poder llevar a cabo una evaluación y examinar el papel en que se desempeñaban las buenas prácticas, las mejores prácticas en la industria con respecto a la gestión de corrosión en diferentes industrias. Y para ello se tomaron 4 sectores
de la industria, el de energía, servicios públicos, de transporte y de infraestructura, los sectores de mayor incidencia de problemas y de pérdidas por corrosión. Entonces, en este estudio, que se ha divulgado muy poco en nuestro medio, y es lamentable, puesto que esto es necesario porque se requiere un cambio, ustedes van a ver en las conclusiones de esto, de lo que me estoy refiriendo. Se tocaron, en esto los resultados fueron, primero, una actualización del costo global de la corrosión. Se habían evaluado la corrosión en el año 2002 y se ratificó aquí los costos de corrosión, pero ya a nivel global, más allá de los Estados Unidos. Entonces, se hicieron una evaluación de costos, se hicieron una evaluación de las prácticas, las mejores prácticas de gestión de corrosión en varias industrias, aquellas prácticas que tenían los mejores rendimientos en cuanto a desempeño, en cuanto a retorno de inversión, en cuanto a seguridad y en cuanto a protección del medio ambiente. Luego se trabajó y se diseñó una plantilla de gestión de corrosión que marcaba las pautas para dar inicio a la implementación de un sistema de gestión de corrosión en las empresas. Esta herramienta se denomina Impact Plus. Esta es una herramienta que se utiliza para poder hacer una evaluación en las empresas que quieren implementar ese sistema de gestión y poder desarrollar con más eficiencia estos sistemas y con mejores resultados en términos financieros y también, lógicamente, de seguridad, de protección del medio ambiente. Estas herramientas financieras están relacionadas con el uso de nuevas metodologías para comparar diferentes alternativas de control de corrosión. El término de costo del ciclo de vida, por ejemplo, de los activos, el control de corrosión del costo del ciclo de vida, de mantener protegido durante el tiempo de diseño del activo, cuánto es el costo comparado con otros medios. Esta es una herramienta muy importante. Y luego la evaluación del retorno de la inversión, o sea, el beneficio contra la inversión. También se evaluaron los métodos que utilizaban diferentes organizaciones y la comparación de la eficiencia de estos métodos en los diferentes sectores. Todo esto fue parte de los alcances del estudio. Los resultados fueron impresionantes porque se hablaba de cerca de 2.5 trillones de dólares, o sea, 2.500 mil millones de dólares a nivel global, 3.4%, considerando solamente pérdidas directas, o sea, pérdidas debidas a la reposición de materiales o pérdidas debido al uso de los métodos de protección anticorrosiva. No, solamente esto, sin contar seguros, sin contar otros medios, otros problemas de costos que son legales, indemnizaciones y estas cosas, solamente en términos de costo, ascendía a 2.500, 5.000 millones o 2.500 billones de dólares, ¿no? El estudio, además de esta actualización de datos, nos mostraba algo que es importante, que podíamos reducir, mejorar definitivamente el ahorro de costo hasta en un 35%, o sea, podríamos ahorrar a nivel global si aplicáramos realmente medidas más efectivas, más eficientes y más eficaces, de un ahorro aproximado de 875 mil millones de dólares. Imagínense ustedes estos ahorros descomunales que se podrían lograr y que lamentablemente no se han hecho efectivos todavía en muchísimos países porque no hemos caminado esta ruta de la gestión de corrosión. De la gestión, que no confundir gestión de control de corrosión o gestión de corrosión con el control de corrosión o ingeniería de la corrosión. Son dos términos que han confundido, incluso yo los veo que son utilizados como si fuese un sinónimo, y eso es un gran error que hay que marcar. El resultado muy importante de este estudio es que para reducir el costo, estos costos de corrosión, solamente requerían tomar decisiones, pero decisiones basadas en análisis básicamente de riesgo, en planificación, en un análisis de costos y un análisis financiero. Se necesitaban otras herramientas, incluso hasta se necesitaba concientizar al interior de las organizaciones una cultura hacia la problemática de la corrosión.
Si bien era importante, es importante continuar con invirtiendo en tecnología de control de corrupción, era más importante, y esto es lo que se resaltó en este estudio, era más importante trabajar a nivel de gestión organizacional y justificar la aplicación de estos métodos de control basado en estas herramientas financieras que yo le digo, ¿no? Esto es muy importante. Ya en el año 2013, ¿no es cierto? También muy cercano a estos estudios, se hizo un estudio de todas fallas referidas a los accidentes que habían ocurrido por corrosión en refinerías. Todos estos accidentes que habían ocurrido de problemática de la corrupción en las refinerías. Y esto se tomó en cuenta 36 países y alrededor de 317 refinerías. ¿Y saben ustedes qué cosa se encontró? Se encontró algo muy importante y que coincide mucho con el tema del estudio de impacto o un estudio de impact de NACE. Y que tampoco la lección que mejor se aprendió de las conclusiones de este reporte de accidentes que habían causado la corrupción en las plantas, no era tanto en el campo técnico, del control de la corrupción. O sea, ya no teníamos que incidir demasiado en el control de la corrupción o en el conocimiento, en las herramientas de control de corrupción, que había ya muy buen aprendizaje, sino era más importante o tan importante como esto, incidir en un programa de gestión de riesgos que sea eficaz y tomar decisiones económicas. Esta gestión de riesgos está muy relacionado al tema de fallas de recubrimiento. La gestión de riesgos no es otra cosa que la probabilidad que ocurra precisamente una falla y cause pues un problema, el impacto que pueda causar. Esta probabilidad que pueda causar un impacto, hay lugares donde en una planta que generan mayor impacto y las probabilidades son muy altas, pues el riesgo es sumamente alto, evidentemente. Pero todo esto, pues en números, o sea, no solamente en una evaluación perceptiva, sino en números. Entonces, los hallazgos de este estudio pueden ayudar, y de hecho son una herramienta para los líderes, no solamente de las industrias, sino del gobierno, en entender de que el problema de corrupción es un peligro latente y sigue siendo un peligro latente y merece una mayor atención. Y aquí viene lo interesante, que los estudios de fallas, el conocimiento del estudio de fallas permite a los profesionales del sector en buscar una mayor especialización para poder lograr la evaluación de la gestión de riesgos. De esa manera podemos tener una mejor planificación de criticidad para poder resolver los problemas de corrupción basado en esta herramienta de riesgos. Entonces, se dan cuenta ustedes lo importante que resulta para el tema de riesgos, el tema de fallas, el tema de las consecuencias de las fallas, y es importante para una medida más eficaz de control de corrupción. Ya no solamente era un campo de tema de ingeniería de corrupción, acá es un tema de gestión de control de corrupción. Es por eso que la gestión de corrupción se aplica a lo largo de la vida del ciclo de vida útil de los activos. Y cuando digo a lo largo de la vida útil de los activos, no hablo de cuando el activo es entregado y puesto en servicio. Hablo desde que el activo está, desde el diseño que se está haciendo, estructural, donde se hacen las especificaciones técnicas de protección anticorrosiva como una estrategia para extender la durabilidad de este activo. Más allá incluso del tiempo de vida que se le da siempre en los diseños a estos activos. Entonces, y en todas las etapas, es una estrategia para administrar los activos, la gestión de corrupción y prevenir las fallas. Este conjunto de procedimientos que sirven para planificar, organizar, ejecutar, evaluar recursos que tiene la empresa, porque ese es uno de los grandes problemas, el destino de los recursos para financiar, porque se entiende que el destino de los recursos es para un gasto, cuando en realidad es para hacer una financiación en las soluciones de integridad. Es una financiación porque va a traer beneficios de integridad, beneficios de seguridad a la compañía, ¿no?
Entonces, la gestión de corrosión toma una dimensión dentro de la organización y les he traído este organigrama, ¿no?, de una empresa de administración de tuberías, de integridad de tuberías, o que administra el transporte de materiales, básicamente a nivel de hidrocarburos, que es donde se ha desarrollado más, se ha desarrollado mucho mejor las buenas prácticas de la integridad en general y del control de corrosión en particular, ¿no? Ahí tienen los accionistas de la compañía, el plan estratégico organizacional, y vean ustedes la gerencia que hay del sistema de gestión de calidad. Vean ustedes en la parte superior el sistema de gestión de seguridad, para este caso particular de las tuberías, el sistema de gestión de integridad de los activos, ¿no es cierto? El sistema de gestión del medio ambiente, importante en la administración de este servicio de transporte de fluidos, y el servicio del sistema de gestión de activos en general. Dentro del sistema de gestión de integridad se encuentran los sistemas de gestión estructural, a nivel de estructura, de soporte de tuberías, el sistema de gestión de las tuberías propiamente dicho, y el sistema de gestión de todo lo que son los facilities, todos los servicios alrededor de las tuberías. Entonces son tres grupos de sistemas de gestión de integridad. Y en estas tres secciones de administración interviene el sistema de gestión de control de corrosión. Esta es la forma moderna de ver el control de corrosión. Esta es la forma moderna de ver la prevención y poder extender la vida de los activos. Por eso es que el especialista en gestión de corrosión no presupuesta y ejecuta un gasto simplemente que muchas veces va a parar para otros beneficios, porque muchas veces se traslada los gastos de control de corrosión, sobre todo en recubrimientos, que no se entiende bien todavía la importancia que tiene esto, se traslada a otros sectores donde están más relacionados con el tema de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gestor de control de corrosión lo que hace es optimizar e incrementar la rentabilidad de las inversiones. Esta es la gran diferencia. Cuando a veces me preguntan sobre los planes de entrenamiento que deben haber, los planes de entrenamiento debemos salir un poco del plan de entrenamiento, debemos salir un poco a nivel de recubrimientos del inspector de pinturas, que es el inspector del proceso de pintado, y debemos salir al gestor de corrosión. Y esto es agregando herramientas de conocimiento, ¿no es cierto?, que puedan llenar la necesidad de poder programar, planificar, organizar, hacer trabajos en equipos dentro de la organización para poder ejecutar un plan rentable de administración, de protección de los activos. Entonces, ¿y qué cosa logra? ¿Cuáles son los objetivos de un gestor de corrosión? Extender la durabilidad del recubrimiento, porque es la forma de extender el ciclo de vida del activo, reduciendo costos de mantenimiento y protegiendo la vida, la salud y, lógicamente, evitando la contaminación del medio ambiente. Entonces, aquí tienen este detalle de gestión de corrosión, porque vamos a verlo muy unido, como les he dicho al principio, con el tema de riesgos y con el tema de fallas. Incluye todas las actividades de la gestión de corrosión a lo largo de la vida útil, como les decía, para evitar la corrosión y reparar los daños. Estas actividades que pueden ser especificación, pueden ser inspección, mantenimiento, reparación, incluso remoción del recubrimiento ya envejecido y volver nuevamente a colocar un nuevo recubrimiento que reemplace al anterior. Entonces, todas estas actividades en el ciclo de vida pues son parte de los costos para gestionar la protección. Entonces, sin embargo, en nuestro medio, cuando hablamos de control de corrosión, hablamos simplemente en dos hitos en la vida del activo, en el pintado original y en el pintado de mantenimiento. Y ese es un gran error. Más allá del pintado hay elaboración de especificaciones, hay mantenimiento, hay inspección, hay monitoreo, hay la comprobación del rendimiento, de la performance del método de control de corrosión que se ha llevado a cabo. En el caso de recubrimientos, cómo se ha comportado el recubrimiento. El control y la gestión de la corrosión puede tratarse como una inversión en lugar de un simple gasto. Y es así
a través de este cuadrito que les enseño, que se trata el control de corrosión en el ciclo de vida del activo. Acá tienen desde el diseño del proyecto, desde la construcción, en la aplicación del recubrimiento, al inicio de las operaciones, luego que está desarrollando su performance, su desempeño, pues viene el mantenimiento como producto del deterioro, o como puede ser producto de los errores que se hayan cometido, un mantenimiento antes de tiempo, y luego del mantenimiento, un segundo mantenimiento y quizás la necesidad de una eliminación total para nuevamente reponer desde cero el mantenimiento, y así continuar cíclicamente hasta cubrir la vida íntegra del activo, ¿no? Este es el trabajo proyectado al ciclo de vida del activo. Como les decía, y no es simplemente como hasta ahora se sigue hablando de que el control de corrosión se relaciona básicamente sobre el pintado original cuando se encuentra en taller o en campo originalmente, y luego el pintado de mantenimiento que siempre es en obra. Normalmente esta es la forma como se ve tradicionalmente el trabajo de control de corrosión, y esta de aquí es la verdadera forma como ustedes deben ver el trabajo de control de corrosión a lo largo de la vida del activo, y no solamente en dos momentos como se ve, cuando se hace mantenimiento y cuando se hace el pintado original, que es muchos de los cursos enseñan a esto, a hacer trabajos en estos niveles y no de la forma moderna, y es por eso que todavía tenemos estas incidencias de fallas de recubrimiento que no podemos gobernar, sino que actuamos reactivamente. ¿Cuál es la expectativa de la calidad de la gestión de corrosión con recubrimientos? ¿Cuál es la expectativa de calidad? ¿Qué expectativa tiene la calidad? A diferencia de cuando le preguntan muchas veces a una inspección de pintura, ¿cuál es la expectativa de la inspección? Dice, la expectativa es que cumpla con el espesor, la expectativa es que cumpla con la adhesión, es que cumpla, que no tenga defectos. Esos son factores, esa no es la expectativa de la calidad. La expectativa de la calidad va mucho más de eso. La expectativa de la calidad está relacionado a la vida del activo. Y eso es uno de los grandes errores que se han cometido con respecto al tema de la gestión de corrosión con recubrimientos. La expectativa de calidad con respecto a la gestión de los recubrimientos no es ver si el espesor se ha cumplido, es ver si vamos a lograr realmente optimizar la durabilidad del recubrimiento. Entonces, la gestión del control de corrosión, la expectativa de gestión de corrosión, pues nos repone eso que le habíamos quitado a esta herramienta tan importante, que es cumplir o exceder la durabilidad del sistema de recubrimientos. Esto es, ustedes me preguntarán, a ver, pero la durabilidad no se mira, no se ve. La durabilidad, no, pues, porque no se monitorea, porque no se hace inspección de monitoreo, porque no se hace inspección de las condiciones de integridad del recubrimiento en el tiempo, es por eso. ¿Y por qué no se hace? Pues la gestión de corrosión exige que se haga este tipo de evaluaciones, definitivamente. Este tipo de evaluaciones, la inspección a nivel de la vida en servicio del recubrimiento. Y esto es importante porque con la durabilidad podemos prolongar la vida del activo. Y al prolongar la vida del activo vamos a aumentar la seguridad de la planta, proteger la vida y la salud de las personas, cuidar del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la gran diferencia. Ahora bien, ¿por qué estamos llegando a este punto? Estamos llegando a este punto porque yo quiero que ustedes vean cómo unimos el concepto de la durabilidad con el tema de falla de recubrimiento. ¿Cuáles son los alcances del objetivo de la durabilidad? Los alcances del objetivo, y este es realmente la forma óptima de plantearme un objetivo de un sistema de gestión. Claro, cuando tú hablas de gestión de calidad, que está por encima del control de calidad, y el control de calidad por encima de la inspección de la calidad, pues la inspección son métodos de pruebas que se llevan a cabo a lo largo del proceso de pintado. Entonces, lógicamente, para la inspección de calidad, los métodos de pruebas que se llevan a cabo es controlar que todos los factores
llámese rugosidad, llámese nivel de calidad del abrasivo, la preparación de la pintura, el caso de la preparación de la superficie, el nivel de limpieza, o la densidad de picos, o el tamaño o el perfil del tamaño de la altura de los picos a valle, dos cosas diferentes, a densidad de picos, y todo esto siempre son los factores de control y son las pruebas. Esto está muy bien, esto es perfecto, pero el resultado de todo eso es la durabilidad. El alcance de la durabilidad es ahorrar costos de tratamiento. El gran objetivo de los formuladores, el gran objetivo de las empresas de pintura y hacia donde nos dirigimos es aumentar cada vez más la durabilidad del tratamiento de superficies. Elevar la durabilidad del método de control de corrosión. La durabilidad del recubrimiento es uno de los grandes objetivos desde hace muchos años y poco a poco se está logrando. A ustedes pueden ver cuando hoy en día ya en el 2018 pues se incrementa en la norma ISO 12944 los tiempos de vida de los recubrimientos. Ya los tiempos de los vida por recubrimientos están por encima de los 25 años, porque este es el gran objetivo. Ya hay recubrimientos para esos niveles de tiempos de vida. Entonces, asegurar que el tratamiento tenga ese gran objetivo es importante. Luego tenemos la reducción de costos al evitar el mantenimiento reactivo planificado. Es muy importante, los mantenimientos reactivos son muy comunes. Nosotros no caminamos después de no caminamos antes de la corrosión, nosotros caminamos detrás de la corrosión. ¿No es cierto? No planificamos, sino nosotros reaccionamos a la presencia de la corrosión, ¿no es cierto? Esto, con la durabilidad, vamos a hacer que los intervalos de mantenimiento sean mucho más grandes e incluso el pronóstico de la durabilidad nos da las alternativas de ver los tiempos de repintado, en qué momento se pueden hacer y la planificación, ¿no? Muy bien. La durabilidad, entonces, ¿cómo se relaciona con las fallas de recubrimiento? Desde el momento en que se define el concepto de durabilidad. La durabilidad es el tiempo en que un sistema de pinturas permanece en servicio hasta que se alcance un nivel porcentaje de fallas tal que se requiera el primer gran mantenimiento, ¿no? Su primer gran mantenimiento. La durabilidad es ese tiempo, ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de fallas que define que ya ha culminado la durabilidad del recubrimiento para iniciar el primer gran mantenimiento? Ese porcentaje de fallas se trabaja de común acuerdo. Mire, ya estamos hablando de fallas. La decisión de las fallas, lo importante que es para poder definir el momento del primer gran mantenimiento. Y lógicamente va a definir la durabilidad. Porque recuerden que la durabilidad es el tiempo hasta que se realice el primer mantenimiento. Y ese primer se realiza cuando se establece un porcentaje de fallas. Y ese porcentaje de fallas estará relacionado a un tema contractual entre el proveedor del servicio y los recubrimientos y el dueño de la infraestructura. Entonces, hay dueños de infraestructura que quieran un porcentaje de fallas no más allá del 3% al cabo de los 10 años o al cabo de los 15 años. Por lo tanto, el diseño del sistema y todo el sistema de gestión para poder llevar a cabo la aplicación de este tratamiento tendrán que tener en cuenta ese tiempo de vida y ese porcentaje de fallas que no debe excederse. La eliminación de las fallas o la posibilidad que presencia las fallas será un factor fundamental en el objetivo de la calidad. Un ejemplo de un porcentaje de fallas que se utiliza mucho y que la norma misma ISO 12944 lo pone como un ejemplo es, por ejemplo, decir, llevaremos a cabo el primer gran mantenimiento, como está establecido en esta norma, y así han trabajado sus sistemas de protección en la parte 5 de la norma ISO 12944. Dice que el primer mantenimiento se recomienda llevar a cabo, dice, como un ejemplo, ¿no? Cuando se alcance una oxidación del 1%. Sobre el 10% de la superficie, hasta que se alcance el 1%, entonces se deberá llevar a cabo y se recomienda hacer el primer mantenimiento. Significa que en ese momento se ha cumplido el tiempo de vida del recubrimiento, ¿cierto? Entonces, y ese porcentaje de fallas aquí me habla de oxidación, pero nosotros no podemos hablar solo de oxidación. Podemos hablar de cracking, ampollamiento,
sumado a la oxidación, lógicamente. Y en conjunto, todos estos fallas de recubrimiento determinarán el nivel de fallo, ¿no? Y la durabilidad del recubrimiento y, lógicamente, que se lleve a cabo el primer mantenimiento. Es interesante cómo se asocia esto, el tema de fallas se asocia íntimamente a la vida del recubrimiento, se asocia a la durabilidad, que es un objetivo de calidad. Entonces, la durabilidad dependerá del criterio del límite de porcentaje de fallas, del tipo de fallas que van a ocurrir y de la cantidad de fallas que va a ocurrir. Y esto a su vez dependerá de una decisión del dueño de la infraestructura, decisión que puede estar en función a las características de operación de la planta, a los programas de mantenimiento, a los riesgos potenciales del medio sobre los activos en función a eso. La durabilidad está determinada por la continuidad del desempeño. La aparición de las fallas rompen con la continuidad del desempeño y en consecuencia aparecen pues el deterioro, ¿no? Y este deterioro pues determina ya la pérdida de las facultades del recubrimiento para seguir ejerciendo las funciones para las cuales ha sido diseñada. Si la función fue de protección anticorrosiva, una falla relacionada al ampollamiento, pues definitivamente es inherente a la pérdida de la función de protección. Pero una falla de pisado, por ejemplo, o cambio de color, no se ve inherente de repente a la protección, pero sí inherente a la estética, que también puede ser un factor de objetivo dentro del proyecto. No solamente puede ser protección, sino también puede ser un tema de tipo estético. Entonces, esto es lo que define. La durabilidad y las fallas tienen una relación importante, porque se define los tiempos de durabilidad en función a la presencia de fallas que existan. Y se define en función también a si existe un número de fallas que va más allá de lo permitido por las partes contractuales o establecida por la ingeniería del proyecto, pues tendrá que llevarse a cabo el primer gran mantenimiento. Entonces, esto es lo importante de las fallas. Y no hay falla pequeña, o sea, no hay falla pequeña. Tener cuidado con esto, debido a que las fallas pueden ser de corrosión, ampollamiento, de pérdida de adhesión o de cohesión, la cohesión tanto horizontal como la cohesión vertical, o sea, los dos tipos de cohesión. O sea, estos tipos de fallas pues generan costos, ¿no?, de reparación sumamente altos, sobre todo cuando ya está en obra, cuando está en servicio, ¿no? Costos de reparación por la inactividad, por la intervención que puede haber por un tema de seguridad, etc. Entonces, y es muy importante que no se escatime en el tipo de fallas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una falla muy puntual, esa es una picadura. No hemos hecho análisis de fallas sobre eso, pero es una picadura que puede nacer de una parte descubierta en un medio donde hay presencia de sales y puede formarse inmediatamente, porque de hecho la formación de cloruro ferroso dentro del mecanismo de corrosión electroquímica me genera un desgaste más acelerado. Entonces, esa aceleración del desgaste me puede generar un pitting o una corrosión más profunda. Entonces, no hay falla pequeña. Todas las fallas pueden ser catastróficas en la medida del medio, en la medida del contenido que pueda tener estos transportes, puede ser una tubería, un tanque, etc. Por lo tanto, si el objetivo, el gran objetivo es optimizar y extender la durabilidad del recubrimiento de un proyecto de protección, es imprescindible, señores, que nosotros podamos identificar y conocer los factores que provocan la falla de recubrimiento. Y no solamente como un diccionario, que muchas veces nos venden un diccionario fallas, causas y remedios. No, sino conocer realmente los factores que provocan la falla de esa planta, de esos activos en ese lugar, con esas condiciones de operación y de trabajo. Son muy particulares. Debemos dejar un poco estos libros que cargamos bajo la mano o
nuestras fotografías de fallas para buscar a cuál se parece. Entonces, si se parece es igual y por lo tanto la causa y el remedio. Esta no va por ahí. La gestión de corrosión incide mucho esto. Todo está relacionado al tema de fallas. El por qué, la pérdida de la actividad de una protección por la presencia de fallas. Y estas fallas se encuentran a lo largo de toda la vida del activo. Desde que se hace una especificación, usted puede encontrar fallas en la especificación y puede ser la fuente de falla. Por eso de decir que la falla es producto de la protección, de la preparación y la aplicación es un gravísimo error. Entonces, tenemos que los factores que afectan la durabilidad y que son fuentes de fallas, miren ustedes, son los siguientes. Las características físico-químicas del sistema, o sea, la calidad de los recubrimientos, afectan la durabilidad y son una fuente, porque si la calidad no es la adecuada, ocurrirá una falla. La agresividad corrosiva del medio. Si yo no le he tomado en cuenta para poder diseñar un sistema de protección, la agresividad se transformará inmediatamente en un agente destructor del sistema de protección anticorrosiva. El diseño mecánico estructural, si yo genero un diseño con trampas de corrosión, con crevice corrosion, o con elementos de diferente, nivel de oxidación, voy a generar una corrosión galvánica. La condición del sustrato, ¿en qué condición está para la preparación, antes de la preparación de superficie? El grado de calidad de trabajo, la calidad del trabajo de aplicación, las condiciones ambientales, la deficiencia en el sistema de gestión de calidad. Miren ustedes entonces lo que me dijeron hace muchos años y nos vienen diciendo y todavía sigue, de que la preparación y la aplicación de la pintura en los culpables, pues definitivamente hay que desecharlo. Todas estas son fuentes de falla, es un inmensas causas posibles de probabilidades, porque dentro de las características del sistema de pintura puede ser que esta no resista químicamente, pero también puede ser que las tensiones internas del sistema de pintura sean tan altas que la pintura aumenta su tensión o su estrés, corrosion, su estrés o su tensión interna de la pintura, y se pueda la pintura craquear. O la agresividad corrosiva del medio no está bien evaluada para poder recomendar el sistema adecuado. No se tomó en cuenta la presencia de ciertos contaminantes. Entonces, estas son fuentes de falla, pero las causas están mucho más adentro de cada una de estas. Esa es la dimensión de las causas raíz. Y este es un pequeño grupo de posibles fallas más frecuentes que se puedan presentar. Coartamiento, pie de lagarto, 17, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, algunas, 20 y tantas son acá que he listado. Hay más de estas fallas, ¿no? Y este es el gran número de fallas que pueden ocurrir cuando no se controlan bien, no se ponen los controles en el proceso de ejecución de un proyecto de protección anticorrosiva, pues pensando siempre en cómo va a fallar el recubrimiento, o yo no quiero que falle el recubrimiento. En función a ese pensamiento, a evitar que ocurran esas fallas, es que yo llevo a cabo una especificación, llevo a cabo un control de calidad, llevo a cabo una preparación de las personas para que van a trabajar en la aplicación de pintura, una certificación o una calificación de aplicadores. Llevo a cabo un mantenimiento periódico en función a esto, a la presencia de todas estas fallas que puedan ocurrir. Y este es la dimensión que tiene el tema de fallas. Los recubrimientos por sí, en su vida, sin que haya elementos que ya hayan sido atenuados para que no falle el recubrimiento, va a llegar un momento que va a terminar su tiempo de vida por un deterioro natural de las condiciones del medio, porque no existe un recubrimiento para toda la vida. Entonces, estos recubrimientos pues definitivamente van a tener un tiempo de vida determinado. Y esto es lo mejor, que el recubrimiento termine su tiempo de vida pues en las condiciones naturales, ¿no es cierto? En este caso, este muelle se le calculó un tiempo de vida de 8 años, de 7, 8 años, correcto. Al cabo de los 7 años ya tuvo la presencia de un grado de oxidación, se cumplió con su tiempo de vida
y el recubrimiento funcionó y toca llevar a cabo el primer mantenimiento, ¿no es cierto? Pero ya se cumplió con lo proyectado, con la expectativa de vida, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal en la administración de los activos y en el control de la corrosión es que las pérdidas de las características y cualidades de nuestro sistema de recubrimientos se efectúen lentamente y de manera predecible en función a la durabilidad esperada desde que se diseñó el sistema. Al cabo, y de esa manera cumplir su durabilidad dignamente, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo ideal. ¿Esto ocurre en la práctica? En la práctica nos sorprenden muchos proyectos y nos sorprenden informándonos que ha aparecido una falla prematura o catastrófica. Y eso es un problema costoso, lo que significa que ha habido incubando a través del tiempo, quizás en la especificación, quizás en la aplicación, quizás en la preparación de superficie, quizás en el mantenimiento, ha habido incubando un defecto, un error, un motivo por el cual luego en el tiempo aparece una falla. Conocer las fuentes de falla, conocer las causas raíces, conocer cómo ocurren estas fallas me va a permitir ser un excelente especificador, ser un excelente profesional del control de la calidad, planificar la calidad, un planificador de mantenimiento, un inspector del monitoreo de la condición del recubrimiento después de que se pone en servicio. O sea, esto es muy importante en el tema de gestión de corrosión. Acá tienen la degradación a los 6-8 meses en una tubería de presión, una degradación y la pérdida de 2 o 3 capas de pintura del interior, una pintura de tipo antiguo. Antes se utilizaba mucho el alquitrán de hulla, que se llama, cuyas pinturas son el coaltar epóxico. Se usaron 3 capas de pinturas de 16 pulgadas, de 16 milésimos, con una capa de adhesión de base de 4. Entonces utilizaron 52 milésimos de espesor, pero donde se desprendió la tercera capa de coaltar epóxico se desprendió, y la segunda capa, por un problema de adherencia entre capas. ¿Cuáles son las fallas? Siempre después de que ocurra el problema. Las fallas fueron un exceso de curado entre capa y capa, un exceso del tiempo que no permitió una buena adhesión. Pero este es un ejemplo de fallas de tipo catastrófica. Este otro ejemplo de unas fallas en una planta termoeléctrica con un sistema rico en zinc con poliuretano de acabado. Apareció la presencia de cráteres, la presencia de burbujas sin romper y la presencia del sizzing, que son las burbujas rotas, ¿no? Estos son primos, más el pinholing, todos son primos, son primos y se confunde mucho. Entonces, la presencia de esto estaba, el 80% de la superficie tenía estos defectos. El tiempo de garantía de este sistema de pintura era de 7 a 9 años. El sistema de pintura estaba ubicado en una zona costera. Entonces, 7 a 9 años. Imagínense ustedes 7 a 9 años con ese tipo de defectos. ¿Ustedes creían que iba a llegar? Eso no llegaba nunca, ¿no es cierto? ¿Se detectó en qué momento? Cuando se estaba llevando a cabo el montaje de la planta, ¿no? Menos mal antes de aplicar una siguiente capa de pintura, pero tuvo que removerse las capas de pintura. Bien, entonces, amigos, ¿cuál es el impacto que tiene la presencia de estas fallas? ¿Cuál es el impacto que tiene en los activos? ¿Cuál es el impacto de las fallas de recubrimientos? Esto es como la ilusión del iceberg. Solamente el impacto se mide normalmente en los costos de reparación, en los costos de reemplazo del sistema, o cuando hay accidentes, y esto es lamentable, en los accidentes por un tema de salud o pérdida de vidas humanas. Pero luego hay una serie de costos que son del 3 al 7 que normalmente están como escondidos, casi no se visualiza y no se discute. Entonces, aquí hay muchos costos
por un problema de falla de recubrimientos. Y todo por no conocer el origen de esta, por no conocer cómo se pueden ocasionar. El que conoce el origen sabe cómo poder evitarlas. Ese es el tema. Tiempos de parada de las operaciones, ejecución de las garantías, reclamaciones y conflictos, contaminaciones, reducción de disponibilidad operativa. Todos esos costos son los costos ocultos. Ocultos. Entonces, esta es como la ilusión del iceberg. Lo que vemos solamente es la punta del iceberg, pero hay mucho más detrás de esto. Entonces, importante conclusión de esto, se necesita reconocer el tipo de falla, entender su causa raíz y el mecanismo por el cual ocurre. Y su remedio conducía a una prevención. Pero para que esto no ocurra, no se trata de corregir los errores, se trata de evitar que ocurran. Esta es la diferencia entre control de calidad y aseguramiento de la calidad, que hay mucha confusión. Muchos hablan de CA, QA, QC, QA, QC, y dicen aseguramiento de la calidad. Otros creen que es lo mismo que control de calidad. Son dos cosas diferentes. El aseguramiento de la calidad incorpora el control de calidad, pero el aseguramiento de calidad tiene una visión de prevenir que ocurran los defectos y las fallas, mientras que el control de calidad lo que hace es detectarlos y corregirlos. Ahí yo no estoy diciendo un ahorro de costos. Yo hago el ahorro de costos cuando evito que ocurra. Entonces hay que cambiar el chip y evitemos confundir términos. Muchas veces hay una moda de usar términos que porque suenan bonitos, pues los utilizamos y malogramos los términos del verdadero significado. Y anda después a explicar de que eso no es lo que significa. Cuando pasan el tiempo y se pasa de boca a boca estas informaciones, se va confundiendo y al final, el que termina al final de la cadena, pues termina más confundido. Entonces, tenemos que comenzar a entrar a medidas más eficaces y a conocimientos más selectivos para mejorar el rendimiento de nuestros tratamientos anticorrosivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr extender la vida del recubrimiento. Por eso el análisis y el peristaje de fallas, cuando estos ocurren en el proceso del trabajo de pintura, en el proceso después de la vida de servicio, es muy importante. ¿Qué cosa es? Es una investigación planificada y sistemática de una falla, con los objetivos de determinar causa raíz, mecanismo del proceso y las acciones correctivas y las recomendaciones para prevenir el tipo de fallas en el futuro. Esa es la diferencia. No se trata de corregirlas. La corrección ya es un gasto. Ya el gasto se hizo y lo sigue pagando o el cliente o la empresa que hizo el trabajo lo asume. Entonces, acá tienen ustedes. El análisis y peritaje de fallas se lleva a cabo en diferentes circunstancias de la gestión de control de corrosión. Se lleva a cabo con recubrimiento, se lleva a cabo, por ejemplo, en las inspecciones periódicas de monitoreo de las pinturas. En los primeros años de servicio, si yo quiero validar una garantía para ver si está funcionando, en esas inspecciones periódicas tengo que tener un conocimiento de fallas de pintura, de causas raíces, porque se me puede presentar, yo tengo que sustentar qué es lo que ha ocurrido, y no solamente decir, sí, seguro que mala preparación de superficie, eso no, o lo aplicaron mal, o las condiciones de eso no son causas raíces, son razones, son responsabilidades, pero son fuentes, pero no son las causas raíces. Esa es la diferencia. Las inspecciones periódicas, para hacer inspecciones periódicas de monitoreo de comportamiento, se necesita un conocimiento de análisis de falla. Para evaluar un defecto en el proceso de aplicación, no hay que dejarlo pasar los defectos. Hay que hacer un análisis de falla. Para evaluar una falla prematura, estas que ocurren antes de que cumpla el ciclo de vida de la pintura, hay que hacer un análisis de falla. Cuando ocurran fallas catastróficas como las que acabamos de ver hace un momento en las tuberías de presión, ¿no? Hay que hacer un análisis de falla. Cuando se hacen inspecciones de la condición de integridad para formular especificaciones técnicas para hacer un mantenimiento anticorrosivo y ver la condición en que se encuentra, hay que hacer un análisis de fallas. Entonces, el análisis de fallas es inherente a la vida del activo. El análisis de fallas consiste en 3 pasos fundamentales. Reconocer e identificar las fallas, que no son pocas, son muchísimas, y no necesitan una fotografía, si quieren le pueden ayudar, pero eso de ir al campo con una fotografía y de una foto de una fábrica es como
pues ir al campo igual con una fotografía de una superficie que ha alcanzado a una fotografía al metal blanco y ver que en la práctica, en la realidad, sean del mismo tono de color. Eso no es posible. Reconocer, identificar las fallas me ayuda, eso es muy importante. Identificar las causas raíces que la provocaron y definir el mecanismo de las fallas. ¿A qué me refiero? Bueno, bien, los pasos a seguir para poder llevar a cabo estos 3 grandes pasos, el contenido es el siguiente. Primero, recopilar toda la información, especificaciones, normas, técnicas, todo lo que hay, dossier de calidad. Inspección visual de la condición del recubrimiento y del sustrato. Inspección física, pruebas o ensayos destructivos. Inspección física de pruebas y ensayos destructivos del recubrimiento y no destructivas y destructivas, ¿no? Pruebas de ensayos químicos en la superficie, pH, presencia de sales, etcétera, presencia de aminas, ¿no? Selección de muestras para análisis posteriores, tomar muestras para hacer una examinación microscópica o de repente una examinación mucho más sofisticada a nivel de laboratorio. Identificar causas raíz de las fallas, identificar los mecanismos, hacer pruebas para simular las fallas. Y luego el último ya es redacción del informe y recopilación de los datos. La causa raíz de las fallas, recuerden, son aquellas circunstancias, llámese deficiencias, debilidades, oportunidades que ocurren durante el proceso tecnológico de protección anticorrosiva de recubrimientos. Llámese en el diseño, llámese en la selección, en la especificación, en la homologación de recubrimientos, en el proceso de adquisición. También puede haber una falla porque se ha adquirido el recubrimiento no adecuado. Ojo con eso. Preparación de superficie, fallas en la aplicación y en la puesta en servicio que conducen a una falla. Solo se erradicarán las causas raíces, con la erradicación de las causas raíces podremos garantizar que las fallas del recubrimiento no se repitan. ¿Y qué es un mecanismo de falla? Es un proceso o secuencia que ocurre en la superficie del elemento estructural con el recubrimiento cuando falla. Puede haber un mecanismo de falla o varios acoplados, ojo. Puede haber un agrietamiento y también puede haber un desprendimiento o una pérdida de adhesión en paralelo, debido al agrietamiento, al estrés del recubrimiento. Son procesos que inducen a cambios perjudiciales en el tiempo y que afectan las condiciones, las propiedades, ¿no? Y estos mecanismos son graduales, graduales, hasta que ya se transforme en un deterioro muy percibido, evidentemente, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, los especialistas en análisis y peritaje de falla pueden participar en cualquier punto del ciclo de vida del activo. De hecho, se les requiere durante el diseño, especificación, fabricación, servicio y en última instancia, y espero que no se recurra solamente a un especialista de falla cuando el activo falla por corrosión. Bueno, señores, esto es lo que tenía que compartir con ustedes. Si tuviesen alguna pregunta, sé que el tiempo se ha excedido, pero si ustedes desean compartir con alguna pregunta, por favor, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hemos tenido algunos comentarios, como por ejemplo el de Rubén Tejerina, que indica pues siempre se analiza en primer lugar una mala preparación de superficie y mala aplicación, pero no se analiza si el esquema seleccionado es el adecuado. Por otro lado, tenemos una consulta de Florencia Díaz. ¿Qué normativas recomienda para hacer una correcta preparación de la superficie y una aplicación correcta de los recubrimientos? Sí, la norma y esta está muy bien difundida, tal como dicen los estudios que les he mostrado, ¿no? Sobre la parte técnica se ha avanzado bastante y hay mucha información sobre la parte de la ingeniería de corrosión, sobre la aplicación en el caso de recubrimientos, y hay mucha normativa avanzada. Por ejemplo, en el caso de que puedes apoyarte
todas las normas, las que estamos más acostumbrados, más familiarizados. Existen normativas para preparación de superficie, aplicación de pinturas e incluso sobre fallas de recubrimiento, tanto en la ASTM, tanto como en la SSPC y en las normas ISO, los estándares internacionales europeos, que yo les recomiendo. No quiero confundirlo, si estamos en Latinoamérica, nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, a utilizar mucho las normas SSPC. En el caso de preparación de superficie, sobre todo, se usan mucho y las normas de NEI, se utilizan SSPC. Entonces, ahí usted tiene todo un paquete de normas y normas de aplicación de recubrimientos, también dispone la SSPC. Entonces, usted lo puede encontrar. Esto con una suscripción anual, usted puede tener acceso a estas normas todo el año y puede descargar incluso las actualizaciones, ¿no? Sin embargo, la norma ISO también tiene sus propias normativas. El tema es que algunos dueños de infraestructura o empresas en sus especificaciones técnicas en nuestro medio, en Latinoamérica, utilizan mucho la normativa americana. Entonces, es mejor o es importante que ustedes también se familiaricen con estas normas. Pero cuando les llegue un proyecto de especificaciones europeas, pues ojo, van a tener ustedes aquí que echar mano de las normas ISO, así que van a tener esa necesidad de poder recurrir a esa norma. ¿Bien? ¿Una de estas normas podría ser la 12944? Me preguntan. La norma ISO 12944 es un paquete de 9 normas de gestión de protección anticorrosiva y básicamente te ayuda mucho para definir las categorías de corrosividad medioambientales, te ayuda para definir los sistemas de recubrimientos más recomendados para un especialista en especificación de recubrimientos. Es muy importante esto, para un especialista en especificación, para diseñar y seleccionar recubrimientos en la norma, la parte 5 de la norma y la parte 9 de la norma para todos los que son sistemas de recubrimientos para estructuras o infraestructura en alta mar, o sea, en mar adentro, ¿no es cierto? Entonces, la norma ISO 12944 es un paquete obligado para los especificadores y también hay dos partes de la norma que te hablan de inspección y de mantenimiento también. Perfecto. Consulta Edmundo Martínez. ¿Qué libro recomienda para estudiar los mecanismos de fallas de recubrimientos? Hay varios manuales manuales bases, y lo digo así. El manual base es el manual de Low Vincent, este manual que al principio les mencioné. Ese es el que a mí me ha servido y ese libro tiene como 20 años y tiene ya como 3 ediciones, creo, más de 20 y tantos años. Es un libro que nací con ese libro, o sea, experimenté mucho con ese libro, y las ediciones se han ido haciendo algunas modificaciones. Ese es el mejor libro de modo de análisis, de modo de fallas de recubrimientos, de Low Vincent. Ese es uno de los mejores. Ahora, después de ese libro, lo que yo recomiendo, y esto sí es muy importante, yo recomiendo es no solamente leer la parte teórica, cómo es una falla, el mecanismo, porque ahí en Low Vincent explica los mecanismos de fallas de recubrimiento, sino ya cuando usted termina de conocer las bases del conocimiento de ciencia que hay ahí, porque es un conocimiento científico, porque son mecanismos de reacción químicas y de fenómenos físicos o químicos que ocurren, usted pasa a leer mucho sobre artículos sobre fallas de recubrimientos. Esto es fundamental. La experiencia a través de estos artículos es muy importante. Pero siempre con mucho cuidado. Tomar esta experiencia, no como yo lo he visto, tomar la experiencia, pero con pensamiento crítico. Es decir, tomar una experiencia, pero
plantear usted qué pasaría si no llevo a cabo esto, si hago, o sea, no tomarlo como si fuese un dogma de fe y utilizar esas experiencias para replicarla en la solución de otras. Eso es uno de los grandes problemas que vemos en esta industria. En esta industria, lamentablemente, no tenemos especialidades y por eso es que nos hemos abocado en Infocorrosión a desarrollar esta especialidad de fallas de recubrimientos. No tenemos especialistas en fallas de recubrimientos. Entonces, las personas que hacen este trabajo de falla de recubrimientos, bueno, han leído el diccionario de qué es un pinhole, qué es un ampollamiento, y en base a eso, pues tratan de encontrar la causa o identificar a la falla. Entonces, pero tenemos el error de que se quieren usar los mismos remedios que dice estos libros. Lo mejor es los artículos de revistas y de plataformas internacionales, como el caso de Infocorrosión, que creo que próximamente va a haber un tema de fallas por corrosión. Incluso hay un tema que van a publicar. Entonces, esto es lo que te da mayor experiencia. Las experiencias vividas por otras personas es lo que te va a ayudar mucho. Casos reales de fallas, ¿no? Incluso con las intervenciones hasta puedes llegar, y esto también hay que tenerlo en cuenta, a temas de casos judiciales, ¿no? Que es un tema que yo comento en los cursos de especialización de fallas. Yo he participado como perito de tercera parte y he visto cómo participa también el Poder Judicial con su propio perito. En una oportunidad pusieron a un perito que era un ingeniero agrónomo, lo pusieron de perito para un problema de fallas de recubrimientos de unas superficies de zinc aluzinc, zinc con aluminio, que ocurrió un deterioro de estas estructuras, 12.000 metros cuadrados de superficie de un techo que se deterioraron parte de esto, no todos, una parte, y hubo todo un reclamo y se hizo una demanda millonaria, etcétera, etcétera, y finalmente me quedé asombrado quien actuaba de perito judicial en el tema de falla cuando veo el informe, porque me entregan los informes del perito, me entregan el informe y su sello era el Colegio de Ingenieros, pero ingeniero agrónomo, ¿no? O sea, y hablaba de la agronomía en esa zona, de decir una cosa que son cosas reales que ustedes se van a encontrar en la práctica, ¿no? Y que ustedes tienen que lidiar con eso. Muy bien. Otra consulta. ¿Por encima de qué porcentaje de fallas se recomienda retirar por completo el recubrimiento? Eso es una práctica que se tiene que nosotros la enseñamos en un curso tenemos un curso donde se hace inspección de la condición de integridad para el mantenimiento anticorrosivo. Entonces, cuando se hace el primer gran mantenimiento hay un porcentaje. El primer gran mantenimiento es el que se lleva a cabo al término del tiempo de vida útil del recubrimiento, el tiempo proyectado. Ese primer gran mantenimiento consiste en un retoque, una reparación puntual. Y esto normalmente no se han puesto de acuerdo muchos especialistas porque no hay una norma, no hay nada establecido. Eso es una buena práctica y es así. Por ejemplo, en el caso de algunas personas están por el 3%, entre el 3 al 5% se debe hacer el primer gran mantenimiento. El primer gran mantenimiento que consiste en una reparación puntual, siempre y cuando el recubrimiento el deterioro esté localizado. El segundo, después de este primer mantenimiento, pasa el tiempo, hay un tiempo de vida que se extiende por esta reparación, y viene el segundo mantenimiento, que es el mantenimiento que se llaman el overcoating, que es la reparación puntual en las zonas de donde hay deterioro y una capa general de pintura en todo el activo, en toda la superficie. Eso se llama una aplicación por retoques por zonas y un overcoating, una capa general todo. Entonces, eso se lleva a cabo cuando el deterioro es entre el 5 y el 10%, pero también se tiene que verificar la adhesión del recubrimiento, ¿no? La adhesión del recubrimiento. Y si este deterioro es puntual, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y esto le da otro tiempo de vida, que más o menos viene a ser
50% más del tiempo inicial del tiempo de vida. Le da un tiempo de vida hasta que se vuelve a hacer la evaluación del recubrimiento. Para eso existe el monitoreo. Se vuelve a hacer la evaluación y si el recubrimiento ya excede el tiempo de vida, excede un porcentaje del 10% y está disperso, generalizado, entonces se recomienda ya por los años que tiene y por las condiciones de deterioro, se recomienda remover completamente el recubrimiento, ¿no? Sin embargo, esto que acabo de explicarlo tan sencillo no es una regla, no es una norma. Se pueden hacer 2 reparaciones puntuales, por ejemplo, o se pueden hacer dos reparaciones de aplicación con overcoating. O sea, no es que 1, 2 y 3, no. Entonces, todo esto es parte de la gestión de corrosión, es parte de la experiencia, o sea, parte del estado en que se encuentra la integridad. Para eso sí hay que hacer un análisis de fallas. ¿Qué fallas existen en el recubrimiento con el 5 al 10%? ¿Solamente es oxidación o también hay ampollamiento, hay craqueamiento, hay resquebrajamiento de la pintura, agrietamiento, cracking, checking, etcétera? Entonces hay que evaluar todo esto antes de poder hacer ya una especificación de mantenimiento. Esto es parte de trabajos de consultoría que se hacen. Ya, genial. Bueno, muchas gracias a todos que nos están haciendo llegar sus consultas. Tenemos como 21 mensajes por acá. Así que vamos a ver si nos da el tiempo para poder responder la mayoría de ellos. Agradecemos a todos los que también están haciendo llegar sus saludos y felicitaciones al ingeniero de la Cruz, a Jaime Abarca, por ejemplo, también Julio Aliaga, Rodrigo Blanco. Jaime Abarca hace una consulta. Cuando hablamos de tensión horizontal y vertical, ¿se puede explicar bajo qué norma? No. Esto no es una norma. Hay algo que quiero pedirles. No todo van a encontrar ustedes normado. No todo van a encontrar normado. Hay mucha buena práctica en todo esto. No está normado. El mecanismo o el estrés interno que ocurre en el recubrimiento, que puede ser producto, varias fuentes de causa, pero uno de los que es muy común es por la formulación o la presencia de agentes de curado tipo aminas. Entonces, los agentes de curado tipo aminas, cuando están en exceso, entonces estas aminas lo que hacen es generar una aceleración del curado y lo que genera internamente es una contracción del recubrimiento porque el curado se lleva a cabo mediante una contracción y comienza a elevarse los niveles de dureza del recubrimiento, llegando incluso hasta fragilizarse. Hay casos donde la gente ha hecho pruebas de estos recubrimientos y al golpe la pintura se resquebraja, sale, se parte. Y este resquebrajamiento, cuando se parte la pintura, pues es un resquebrajamiento por la tensión que existe y el estrés de la pintura y llega a estos niveles de curado que se fragiliza la pintura al mínimo golpe o choque o roce. Entonces se abre el recubrimiento. Pero esta abertura del recubrimiento es el rompimiento de sus fuerzas cohesivas. Pero no solamente la ruptura es en esta forma, sino también la ruptura es de esta forma, de forma así horizontal. O sea, no solamente es vertical, sino horizontal también es la ruptura. Entonces, la cohesión no es solamente una cohesión horizontal, sino también es vertical. Entonces, cuando la cohesión es horizontal, pues se parte por la mitad el recubrimiento. Cuando la cohesión hay un rompimiento, las fuerzas de tensión vencen a la cohesión, entonces hay rompimiento, un agrietamiento de tipo vertical y ocurre pues el llamado cracking o el checking, que son dos tipos de dos fenómenos. Entonces, no existe. Esta identificación usted la va a hacer con pruebas que tiene que hacer. Incluso puede llevar a cabo hasta pruebas de espectrofotometría, o sea, se puede sacar el espectro infrarrojo de estos componentes de esta pintura y ahí le va a dar usted la presencia de aminas que pueden ser los causantes, pero que usted puede evaluarlos también dejándolo en el tiempo el curado y le va midiendo las durezas a nivel de laboratorio.
a nivel de rodeo, que es la dureza Persos, se va evaluando y ven ustedes cómo hay una curva que se va incrementando, incluso hasta los 30 días sigue ocurriendo el proceso de reacción química interior, o sea, sigue ocurriendo el proceso de curado. Este caso específico, que es un problema que ocurrió, que yo lo expongo en el curso de fallas, es el quinto caso, porque hacemos cinco casos de fallas en el curso que vamos a dar dentro de 2 semanas, o 3 semanas. Precisamente trato específicamente sobre el estrés interno de las pinturas, porque es muy poco conocido. Usted a una pintura con estrés interno le hace una prueba de adhesión por tracción, y usted puede obtener niveles de adhesión de 1500, 1800, 2000 libras por pulgada cuadrada. Así. Es una prueba de tracción. Y usted dice, esto está muy bien. Pero usted le hace un corte en cruz con una cuchilla y la pintura inmediatamente salta, se levanta. O sea, a la tracción funciona perfecto. Al corte, inmediatamente la pintura se levanta, se resquebraja, se rompe, se quiebra inmediatamente y se levanta. Por eso es que, como conclusión de esto, y hay artículos, todos estos son artículos últimos hechos, dice que si usted quiere medir realmente la adhesión de un recubrimiento, realmente saber, no solamente le haga la prueba de tracción, que es una tensión vertical, sino haga la prueba de corte para ver si la tensión de tracción es horizontal, es vertical, y la otra tensión es horizontal. Háganle las dos pruebas, es lo que pueden determinar mejor la adhesión, y no de que mejor le hago la de tracción porque me da en valores y la de corte no me... No, eso ya está pasado ya ese tema. Y hay estudios donde las pruebas de corte reflejan muy bien pues la característica o la propiedad de resistencia a la elongación del recubrimiento. La resistencia a la elongación del recubrimiento. La prueba de tracción no refleja esa capacidad de elongación del recubrimiento. Y lo que refleja es la prueba de corte. Por eso esas dos pruebas son fundamentales. Y ese conocimiento, por ejemplo, que le acabo de explicar y que yo lo pongo y lo traduzco luego en tener mucho cuidado en las especificaciones y pido hacer evaluaciones de tensión interna de las pinturas. Por ejemplo, ese conocimiento a mí me lo ha dado hace años el conocimiento de las fallas de pinturas. O sea, el conocimiento de la falla de pintura me ha permitido a mí establecer medidas de aseguramiento de calidad para prevenir ese problema de fallas. Ok, muy bien, seguimos. A ver, tenemos aquí el saludo de Jaime Lacruz Bernal. Muchas gracias, ingeniero Lacruz. Facundo Almiraya, espero haber pronunciado bien el apellido. Primero dice, excelente presentación, ingeniero Bell. ¿Usted emplea alguna de las metodologías de falla que existen como AMEF o se apega a una normatividad como ASTM G161? No, la metodología de fallas que se utiliza muy particular para el tema de recubrimientos, a diferencia de metodología de fallas estructurales. Hay algunos temas que son muy similares, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el caso, lo que hemos visto, estos pasos, 7, 8, 9 pasos que he visto, muy similares, pero básicamente esta metodología es una metodología compuesta. No es que vamos a hacer bajo la metodología de fallas de la norma tal. No, esto no funciona así. Esta metodología además se adecua dependiendo del tipo de fallas, dependiendo de las circunstancias donde se lleva a cabo las fallas. Entonces, no hay una norma metodológica para fallas de recubrimientos específicas. Lo hay para el tema, lo que menciona, para el tema de fallas en la norma API también tenemos temas de falla de la 583, también fallas en tanques, pero más son de tipo estructural. En este tema de falla hay muchas diferencias, sobre todo en las pruebas que se hacen. Hay otras pruebas que se hacen para el tema de recubrimientos. Ok, muy bien. Aquí tenemos una consulta también de parte de Osby.
Osby García, un saludo a Osby. Considerando que los sistemas de recubrimiento y las estructuras y sus condiciones térmicas pueden ser diferentes dentro de una planta, la durabilidad de los recubrimientos debiera ser zonificada dentro de la planta. Por tanto, la durabilidad estaría dada por la zona de condiciones más críticas. Completamente de acuerdo, Obi. Si hay uno de los problemas, es cuando se diseñan los sistemas de recubrimiento, se diseñan de manera muy genérica, cuando debería ser de manera muy específica en cuanto a las características, sobre todo cuando hay condiciones térmicas, porque las condiciones térmicas apuntan precisamente lo que estaba hablando, a generar un estrés interno en los recubrimientos. Y lógicamente aquellas que tienen mayor condiciones de temperatura, pues me van a generar una dilatación y una contracción, porque van a haber momentos en que va a bajar la temperatura, y esa tracción y contracción, y tracción y contracción es el juego que ocurre para que exista el cracking, el agrietamiento del recubrimiento. La determinación de la durabilidad no debería ser tan exigente. Las durabilidades están en función a sus condiciones de operación, definitivamente. Y la especificación también deben ser en función, si no sería muy mal calificar a un recubrimiento de no durable después de haberlo sometido a condiciones para las cuales no ha sido diseñado. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso es que cuando se hace gestión de activos, y ahora me permito hablar, que les dije al principio que se ha implementado este nuevo concepto, es nuevo por si acaso este nuevo concepto que se ha implementado, la gestión de activos precisamente nace como consecuencia de la presencia de una gran cantidad de activos en diferentes condiciones de riesgo, en diferentes condiciones de trabajo. Entonces, una evaluación correcta para poder hacer un plan de protección anticorrosiva es precisamente evaluar cada uno de estos activos, y diseñar los sistemas en función a sus características. Ahora, pues hay que tener márgenes. Si yo tengo activos que tienen entre 50 y 60 y otros que tienen entre 50 y ya tienen 70 y 80, pues no vamos a poner dos sistemas de pintura, sino podemos hacer recubrimientos con una capacidad de protección anticorrosiva entre 50 y 80 o entre 50 y 100 grados centígrados. O sea, podemos ponerlo en ese rango. No necesariamente tengo que ser muy específico. O sea, hay recubrimientos que tienen un amplio rango de resistencia y lógicamente puedo utilizarlo y ese recubrimiento tendrá una buena performance en aquel que trabajará a 70 como aquel que trabajará a 80 porque está diseñado para todo ese rango de temperatura. Muy bien. José Olaya nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre ISO 12944 y NORSUC? La diferencia no es mucho, ni con la ISO, ni con la NORSOC, ni con las normas australianas, que también, o las normas canadienses también. No hay mucho, casi no se dice una copia, sino son adaptaciones. El tema de la NORSOC es más para el sistema, para temas petrolero, más está hecho y ha sido desarrollado por Noruega para todo lo que es la industria petrolera, específicamente en plataformas, en lo que es mar adentro y en lo que es plantas. O sea, está más centrado a eso. Y en el cambio de la norma ISO 12944 tiene una gran parte de su desarrollo para ambientes atmosféricos y que están para diferentes tipos de industrias, diferentes tipos a nivel atmosférico, y la parte 9 de la norma ISO 12944 está para alta mar o para plataformas. Entonces, en la norma noruega de la NORSOC es más específica, son sistemas de recubrimiento que se recomiendan para la industria de petróleo, o sea, está más relacionado a esas condiciones de trabajo de esta industria, ¿no? Ok. Braulio Rojas, Braulio, le hacemos llegar un cordial saludo también. Braulio pregunta, ¿hay algún método para seleccionar las pinturas a aplicar en medios húmedos o clima lluvioso? Hay métodos para seleccionar las pinturas en la norma ISO 12944 parte 5 con altos niveles de humedad
pero no para lugares donde ya hay humedad condensada en la superficie. No hay para humedad condensada. No todo, voy a repetir, se va a encontrar ustedes en la norma. En la norma me sirve como un referente, pero sí me sirve como, un, como una información para yo hacer una selección de recubrimientos para otras condiciones mucho más agresivas. Para ambientes lluviosos y donde haya condensación en la superficie, por ejemplo, no lo ha considerado la norma ISO 26944 porque la norma ISO 26944 no recomienda pinturas, no recomienda tipos de pinturas, ¿no? Pone como ejemplos, lo que recomienda son las características que debe cumplir una pintura. En el caso de sistemas de humedad, que yo he diseñado sistemas para esas condiciones, por ejemplo, lo que se hace es recurrir a otra alternativa que utilizamos los especificadores, información técnica de proveedores de recubrimientos, que es válida esa información. Pero siempre y cuando tomamos la información técnica, no comercial. Entonces, lo que hacemos es pedir la información técnica a los proveedores de recubrimientos, y hoy en día los proveedores de recubrimientos están más adelantados en tipos de pintura que lo que ya tiene la norma establecida. La norma, por más que la han actualizado, pues todavía no considera sistemas de recubrimientos que ya existen en el mercado. La norma menciona los poliaspárticos, menciona algunos recubrimientos, los siloxanos, los menciona, pero oye, en la práctica, en el mercado existen nuevos desarrollos más específicos. Entonces, la norma está hecho más de manera genérica, entonces no puedes encontrar algunas cosas específicas. Si quieres recubrimientos para ambientes húmedos, los fabricantes de pintura tienen hoy en día recubrimientos que lo aplican sobre humedad condensada y adquieren una adhesión excelente con limpieza de superficie igual, que puede quedar hasta restos de limpieza de superficie, restos de humedad en la superficie, puede quedar y la pintura puede adherir y puede cumplir la función de protección anticorrosiva. O sea, no necesariamente tienes que recurrir a una norma, eso lo encuentras en el mercado y con pruebas de que pasan las pinturas en resistencia en cámara de niebla salina o pruebas in situ de aplicación sobre humedad condensada, tú puedes comprobar la resistencia. Incluso hay estudios sobre esto, de este tipo de pruebas, y hay proveedores también en nuestro medio. Vamos a decirlo, lo que yo conozco de proveedores, si estás interesado, si hablamos ya de temas comerciales, no me cuesta nada decirlo, porque yo he evaluado algunos de ellos. Por ejemplo, Jet tiene este tipo de pinturas para humedad condensada, y Jotun también tiene este tipo de pinturas. Estas son las dos marcas más cercanas que yo he visto que tienen. Creo que Renner también tiene este tipo de pinturas, esta alternativa, y lo utiliza Petrobras en Brasil. Entonces, estas tres marcas tienen este tipo de pinturas que se aplican sobre humedad condensada. Águeda Villarroel, desde Puerto Rico. Ella también es miembro del Centro de Capacitación. Nos hace esta consulta. Muchas veces el principal problema para el que está haciendo el análisis de falla es la falta de información original del dueño del activo, por ejemplo. O, por ejemplo, no tienen las especificaciones. Es algo clásico. ¿Cómo podemos hacer una buena gestión a partir de eso? Efectivamente, esto es una realidad y es muy común. Se pierde la información. Por eso, discúlpenme, nuevamente voy a mencionar esta palabrita: gestión de corrosión. Cuando hay gestión de corrosión, esta información, que es data muy importante para evaluar la performance y el comportamiento del recubrimiento, ¿no es cierto?, es fundamental. O sea, la gestión no existe, pues, en gestión de corrosión. Entonces, no existe en nuestros países, no existe. Lo que existe es, se necesita pintar tal tanque, se necesita pintar tal tubería, se necesita pintar tales equipos, y cuánto me cuesta pintor, llame al aplicador, un contratista, tenemos especificaciones, llame al fabricante de pintura que me da una especificación. Eso es lo que existe. Y eso es por eso que no funciona. Esto no funciona, no está funcionando. O sea, el control de corrosión no está funcionando.
Hay que decirlo claramente. Ni siquiera existen algunas cifras que me pueden decir cuánto hemos ahorrado en el año. Ni en un país, ni en las empresas llevan el control. Y lo que dice es correcto. ¿Ya? Este es uno de los grandes problemas. Yo me he encontrado con esos problemas cuando no hay especificaciones técnicas de una pintura. Y yo quiero hacer un control. Definitivamente, ¿de dónde parto? Lo que puedo partir es, pues, encontrar, si no hay absolutamente, tengo que identificar el tipo de recubrimiento por lo menos. A través de la espectrofotometría infrarroja se puede identificar qué tipo de ligantes tiene, qué tipo de componentes tiene, que es la matriz, el ligante es la matriz de la característica del recubrimiento, y me puedo enterar el tipo de recubrimiento, ¿no? Se puede hacer mediante estas pruebas a nivel de laboratorio. Si es tan importante, sí, se puede hacer. Las pruebas de campo que me ayudan a identificar son las pruebas utilizando el frotado con solvente, que sí está normado, es una norma ASTM, creo que es la 5274, no recuerdo bien, pero esa prueba sí, la prueba de frotado con solvente, utilizando diferentes tipos de solvente y ver qué solvente pues provoca una reacción sobre el recubrimiento. Entonces se utilizan solventes que están dentro de la constitución de las pinturas epóxicas y se utilizan para ver si lo remueve. Si no lo remueve, significa que es una pintura de tipo epóxica. Si lo remueve, es una pintura de tipo alquílica. Pero hasta ahí, con este tipo de pruebas a nivel de frotado y de campo. Pero si quieres una prueba más de identificación, porque de ahí tiene que partir tu análisis de fallas, ¿no? De qué tipo de recubrimiento es, ¿no es cierto? Luego, tendrías que ir ya a nivel de laboratorio. Pero eso ya te anula un poco pues, las posibilidades de que tú puedas llegar realmente a otro fondo, por lo menos de que el problema sea el tema de pintura, porque tú puedes continuar con la inspección, puedes analizar el substrato de repente, depende cuánto tiempo ha pasado de que ocurrió esta falla, ¿no? Entonces, cuánto tiempo ha pasado. Entonces, debajo de la capa de pintura, de repente la adhesión de la pintura es mala, pero debajo de la capa de pintura, vamos a suponer, encuentras la presencia de grasa o encuentras que no ha sido granallado, o sea, no ha sido limpiado con chorro abrasivo a presión. Puede ser que encuentres. Entonces, puedes asumir que recubrimiento que sea, pues no ha tenido una buena adhesión. O sea, tendrías que hacer más pruebas de corte, medir internamente, ver si las capas, entre capa y capa hay alguna integridad. Se tendrían que ir por varios medios, porque de repente el problema no tiene nada que ver con la pintura y tiene que ver con otro tipo de agentes, ¿no? O sea, podría ser, pero ya pues le quita un poco de peso, de hecho, al informe, ¿no? Pero sí, eso es verdad, pero hay formas, hay maneras como podríamos acercarnos al problema. Hablando de esto, de las fallas, es importante las muestras que se tomen, y la toma de muestras es muy, muy importante para cuando se hacen este tipo de fallas, y guardar todos estos. Siempre las fallas, análisis de fallas, háganlo de manera bastante confidencial, porque esto no puede ser abierto, porque lo que usted ponga en un papel, y si tome nombres, los nombres que no impliquen y que no relacionen a las personas, ni a las instituciones, ni a las marcas, porque eso tiene también un riesgo, a menos que tú tengas comprobaciones muy claras de lo que has encontrado y te lo autoricen, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, tenemos una consulta también acá de Martínez Tulio, ya estamos terminando con las consultas, y él indica un revestimiento interior de una tubería que tiene casi 1% de la superficie con daños. ¿Se puede reparar por resanes o ya se debe pintar al 100%? Julio, esto depende, no es lo que yo he mencionado en los valores, es un procedimiento de buena práctica, pero eso va a depender de qué tipo de riesgo me genera ese 1%, qué materiales hay internamente.
qué grado de corrosividad tienen esos materiales. Esto es muy relativo, por eso le digo, no se ponen de acuerdo. Unos pues dicen del 3 al 5% por retoques, uno dice el 1%. La norma ISO 104 habla del 1%, es un tema teórico, 1%, pues nadie hace reparación del 1%. Entonces, hablan de 3 al 5, otros hablan del 5 al 10, otros hablan hay diferentes valores. Entonces, esto, si tú tienes el 1%, tú tienes que evaluarlo en función a la realidad de tu recubrimiento sumergido, no de un recubrimiento atmosférico, que es lo que acabamos de hablar. Un recubrimiento sumergido, tú tienes que evaluar el riesgo de eso, el potencial riesgo de esa falla, de ese deterioro que puede causar. Y lógicamente una evaluación estructural en esa zona. Hay realmente un 1% y ese 1% ha generado picaduras en esta zona. Has hecho mediciones de espesores en esa zona de la pared por ultrasonido. O sea, tenemos que tomar decisiones en función al riesgo que significa. O sea, no es así. Si es 1%, 3%, repárenlo solamente. No va por ahí. Esto es lo que tenemos que hacer, una evaluación de riesgo en esa zona y más evaluaciones. Ese recubrimiento, ¿cuál era la expectativa de vida? Esas fallas que ha aparecido, ¿a qué tiempo ha aparecido? Supón que tú tengas un recubrimiento que tenía un tiempo de vida para 10 años y aparece una falla a los 2 meses y te dicen que al tiempo de los 10 años se va a llevar a cabo el primer mantenimiento porque la expectativa es de que a los 10 años se deteriore hasta un 5%. Correcto. Pero en el primer mes ocurre un 1%. ¿Cuál sería la decisión? No, menos del 5% no pasa nada. No, ese 1% ya es un problema. Eso no debería haber ocurrido. El 1% no debería haber aparecido en el primer mes. Porque si a los 10 años yo tenía esperado 5% y el 1 aparece en mi primer mes, ¿tú te imaginas dejar esa falla? Entonces, la decisión hay que tomarla en función a una serie, evaluar varios factores y con mucho criterio. En el tema de análisis de falla, a mí me encanta esta especialización. ¿Por qué? Me encanta porque pone a prueba toda tu creatividad y te rompe un esquema de aprendizaje memorístico. Te lleva a otro lado. Dejas de pensar en línea recta y comienzas a pensar en 360 grados. Por eso me encanta esta especialización. Esta especialización, de hecho, es una de las más complejas. De hecho, es una tarea, pero que requiere mucha creatividad y también responsabilidad. Y yo le agregaría ética profesional. Si hay algo que no hemos podido lograr en el tema de fallas, es que se trabaje con ética. Siempre hay una parcialización. Yo participé en una oportunidad donde habían participado 3 inspectores. Los 3 tenían sus propias teorías de las fallas y la causa raíz. El que especificaba la pintura, que era por parte de la empresa especificadora, dijo que el problema era los otros, el que había hecho el contratista y el fabricante. El que era el fabricante decía que el problema era la contratista y la especificación, y el que era la contratista decía que el problema era ninguno de los 3 profesionales coincidía, porque cada uno obedecía a su propio interés. O sea, yo no puedo decir que yo soy el problema, yo estoy acá para decir que el otro es el problema. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el análisis de falla. Por eso yo recomiendo que el análisis de falla sea hecho por una tercera parte, pero sin embargo, el conocimiento del usuario es fundamental en este tema de fallas. Del contratista, definitivamente, si quiere evitar, tiene que conocer más de fallas que de otra cosa. Tiene que conocer de fallas. Muy bien. Santiago Galarza nos consulta, buenas tardes, para la inspección de una pintura antigua, ¿qué pruebas se tiene que hacer para determinar que esa pintura se tiene que botar? Sí. Primero, después de ver los antecedentes, en dónde se ha comportado, en qué momento estamos haciendo de la vida de ese activo, estamos haciendo la evaluación, hay que
sacar toda esta información. Las evaluaciones más básicas son las siguientes. Primero, en la inspección visual no destructiva, que es una inspección que usted evalúa todos los tipos de falla que hay, un porcentaje de deterioro, tanto por corrosión como por ampollamiento, agrietamiento, flaking, por todos los tipos de fallas que puedan haber. Es la presencia de esto, la primera, ¿no? Porcentaje de oxidación es muy importante. Todo esto se suma y hace un porcentaje total. Ver cómo se ha llevado a cabo este porcentaje, si está distribuido uniformemente, si está distribuido o si es puntual. ¿No es cierto? Si es puntual. Si está distribuido uniformemente, ¿no es cierto? Y dependiendo del tiempo que ha transcurrido y las condiciones agresivas del medio, usted con cualquier porcentaje, 3%, 4%, pero si está distribuido todo, usted puede eliminar completamente la pintura en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra evaluación hay que hacerle seguido a esto es ver qué medición, la medición de espesores que tiene. ¿Qué espesores tiene? Abrir la pintura y con el 2 gauge hacer cortes para ver si tiene capas de pintura interna y cuántos son los espesores en la capa base, en la capa intermedia, en la capa de acabado. Y verificar la preparación de superficie antigua en el caso que no tenga usted antecedentes. Ver qué tipo cuán íntegro está ese recubrimiento, ¿no es cierto? Luego pasamos a las pruebas ya más delicadas, que son las pruebas de adhesión, las pruebas de corte, primero de corte y después de tracción. En las pruebas de corte usted va a verificar si la pintura tiene acumulada una tensión interna, si se ha fragilizado, y esto de la mano con otra prueba, que es la prueba de dureza. Entonces, la dureza pues se puede incrementar, pero no más allá pues del valor de dureza que establece la explicación de ese tipo de pintura. Entonces, si usted tiene una dureza muy alta, por ejemplo, para un sistema epóxico, un sistema epóxico o poliuretano tiene una dureza de 6, por ejemplo, 5, pues eso es demasiado alta, significa que algo está pasando ahí que no va a funcionar bien, eso se puede fragilizar. Entonces, prueba de corte es muy importante, la prueba de adhesión, luego las pruebas, la prueba de continuidad. Si es una estructura que usted ha estado trabajando en inmersión o bajo terreno, es importante hacer la presencia de defectos. ¿Qué defectos pueden haber que ustedes no lo pueden percibir? Una prueba de defectos, ¿no? Y para eso le ponen la discontinuidad. Si son por menos de 20 milésimos, le pone una esponja húmeda, y si es mayor, bueno, con un detector de pinhole de alto voltaje. Entonces, estas son las pruebas. Entonces, con esto, usted puede verificar el grado de la pintura todavía puede seguir protegiendo, o dependiendo de la generalización del deterioro, dependiendo, o si está localizado, del tiempo de vida que tiene. Todos estos términos los correlaciona y son básicamente los elementos que usted tiene para decidir si la pintura para hacer un mantenimiento. Si usted quiere hacer un análisis de falla, ya la cosa aumenta. Además de esto, pues usted tiene que hacer evaluación de presencia de pH, a presencia de sales en la superficie y otros elementos, ¿no? Pero estos son las pruebas que comúnmente se realizan. Ok. Miguel Ávila nos consulta si puedes repetir el nombre del libro de Lou Vincent. Sí, a ver, vamos a verlo. Aquí está. Estamos viendo tu presentación. Ahí está. Lou Vincent, Failure Modes of Protective Coatings and Their Effects on Management, SSPC 1998. A ver, si quieren pueden tomarle una captura de pantalla. Sí, eso, ahí pueden encontrar esa información. Busquen ese libro de él, por favor, y una buena alternativa. La última consulta es de Santiago Galarza. Si una pintura epóxica antigua está bien después de la inspección, para reactivar la pintura, ¿es necesario realizar un brush off? Si la pintura está bien y ha pasado mucho tiempo,
Esa es una buena alternativa, utilizar un brush off a baja presión, no muy agresivo, superficial, que me permita volver a aplicar la nueva pintura. Pero hoy en día existen un tratamiento que se utiliza para poder reactivar las capas de pintura antigua. Entonces, hay algunos proveedores que tienen este tipo de tratamiento y lo pueden utilizar y le evita este costo de hacer un brush off en la superficie, ¿no? Pero eso es lo que se ha utilizado tradicionalmente, el brush off superficial y aplicar la siguiente capa de pintura. Es lo que se ha utilizado tradicionalmente, pero existe esta otra alternativa que algunos proveedores le podrían brindar, ¿no? Quiero agradecerles a todos por su participación y espero verlos muy pronto en otra oportunidad. Muchas gracias al ingeniero de la Cruz. Gracias a todos. Muchas gracias por su participación también y espero tener otra oportunidad de otra charla, otro webinar pronto. Por supuesto. Cuente conmigo. Excelente. Muchas gracias y muy buenas noches.